Lo que vamos a ver hoy día, que es la clase 19, es la idea intuitiva de límite y continuidad. Acuérdense que la clase 17 y 18 era de recapitulación de ejercicios varios, digamos, así que no la vayan a buscar en el canal de YouTube, porque obviamente no van a estar, porque como les dije, esas eran clases de ejercicios varios, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver los conceptos de derivada integral, que lo que vamos a ver después. Nosotros vamos a ver el concepto de derivada integral, corresponde al curso de cálculo integral que viene después. Se basan en la noción de límite. Vamos a presentar una aproximación intuitiva a la noción de límite, dejando el desarrollo formal para una próxima ocasión. Aquí vamos a llamar límite de una función f en un punto x sub 0, vamos a llamar eso a un número, que es L, al que se van acercando las imágenes de f de x, cuando x se acerca al punto x sub 0. O sea, vamos a decir que el límite, en el fondo, cuando x tiende a un valor x sub 0 de f de x, es L cuando se produce esta situación. O sea, el L es el valor al que se están acercando las imágenes de las distintas f evaluadas valores de x, cuando este valor de x toma distintos puntos cercanos al x sub 0. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros consideramos la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado menos 3, veamos qué pasa en ciertos valores de la función para x cercanos al punto x sub 0 igual a 2. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el valor, el número 2, y vamos a tomar números cercanos al 2, o sea, anteriores al 2 y posteriores al 2, ¿ya? O sea, lo que estamos diciendo acá es que vamos a tener el número 2, entonces vamos a acercarnos al 2 por la izquierda para valores menores que 2, cercanos, súper cercanos al 2, y por la derecha para valores cercanos al 2. Esto es por la derecha, derecha, y esto es por la izquierda. ¿Ya? Obviamente si nos acercamos al 2 para valores por la izquierda, nos estamos acercando al valor de 2 para valores menores que 2. Y si nos acercamos al 2 por la derecha, nos estamos acercando con valores más grandes que el 2, pero no súper grandes, sino que cercanos. Entonces, por ejemplo, fíjense si nosotros tomamos puntos a la izquierda del 2. Por ejemplo, si tomamos el 0,9601, ese se acerca al 1, pero es cercano al 2, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el 1,99. Si x vale 1,99, si ustedes toman esta función y le evaluamos en el punto 1,99, en vez del x ponemos un 1,99, nos va a quedar 1,99 al cuadrado menos 3, y ese resultado es 0,9601. Después, si nos acercamos un poquito más al 2, al poner 1,999, claramente está más cerca del 2, súper cerquita. Si reemplazamos acá, nos da el 0,996001 como imagen de ese valor de x. De la misma manera, tomamos otro punto x y nos da el 0,9960. Si ustedes se fijan, aquí están tendiendo los números, están tendiendo a 1, ¿de acuerdo? Después, si nos acercamos al 2 por la derecha, o sea, para valores mayores que 2, por ejemplo, el 2,001, que es súper cercano al 2, pero es mayor que 2, y lo reemplazamos acá en el x, al elevarlo al cuadrado y restarle 3, nos queda ese número que está ahí. ¿Ya? Después, si nos corremos un poquito más a la derecha, el 2,001 nos da ese punto, que es 1,00401. Después, si nos alejamos un poquito más, está el 1,0401, etc. Entonces, si ustedes se fijan, si nos acercamos por la izquierda y nos acercamos por la derecha, siempre vamos a tender a 1 en la imagen de esta función. O sea, los f de x, cuando x toma valores cercanos a 2 por la izquierda, tiende a 1. Y las imágenes de los x, cuando tomamos x a la derecha del 2, también tiende a 1. Entonces, cuando se produce esa situación, que tanto al acercarnos por la izquierda como por la derecha, esto significa que el límite, cuando x tiende a 2, de la función, que en nuestro caso particular es x cuadrado menos 3, esto vale 1. ¿De acuerdo?
Necesito saber si hay alguna pregunta. ¿O estamos ok? No, por el momento, profe. Ok, gracias. Bien. Entonces, notemos también que el límite de la función f también coincide con el valor de f evaluado en 2. Si ustedes se fijan, si tomamos la función f, que x cuadrado menos 3, le reemplazamos, en vez del x ponemos un 2, nos queda 2 al cuadrado menos 3, nos da 1. Este hecho nos puede hacer creer que la noción de límite consiste únicamente en evaluar la función en el punto, ¿ya? En este caso en el punto x sub 0 igual a 2. Ahora, que 2, obviamente el número 2 está en el dominio de la función. Sin embargo, los límites interesantes, x sub 0, o sea, el numerito al cual estamos tendiendo, no pertenece al dominio de la función, aunque por supuesto debe ser cercano a tal dominio. O sea, lo que estamos diciendo es que a veces cuando uno calcula el límite de una función y hace tender el x a un número, este número que está acá no necesariamente es un valor que pertenece al dominio de esta función. ¿Ya? Observen acá, por ejemplo, en el siguiente ejemplo nosotros consideramos la función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, con x obviamente distinto de 1. Es obvio que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 1, ¿cierto? Tengo una pregunta. Esta función que está escrita ahí, esta f de x, ¿es igual a esta función g de x? Entonces pregunta, hay un abierto un micrófono, por si acaso, alguien para que revise, porque ahí siento un ruido, para que alguien no vaya a retarlo si se vaya a escuchar en la grabación. Pregunta, ¿f de x es igual a g de x? ¿Estas dos funciones son iguales? Sí. Sí, ¿no? Van a ser iguales, imbécil. XD. ¿Son iguales o no? Ya me dice que sí. Sí, o sea, se simplifica. La respuesta es no. ¿Cuántas funciones son iguales? Cuando primero tienen que tener, la primera condición para que sean iguales es que el dominio de f tendría que ser igual al dominio de g. ¿Cuál es el dominio de f? Los reales menos el X. Esta es los reales menos el 1, ¿cierto? El dominio de f son los reales menos el 1. ¿Y cuál es el dominio de g? Todos los reales. Todos los reales. Por lo tanto, inmediatamente, ojo con esto, a pesar de que son expresiones algebraicas equivalentes, ¿por qué? Porque si uno hace una suma por su diferencia acá y simplifica, llega a esta expresión que está acá. Pero por el solo hecho de que tienen dominios distintos, estas funciones no son iguales. Se comportan en todos los puntos de la misma manera, excepto en el punto 1. Donde en el punto 1 la g está definida, pero la f de x no está definida. Así que estas dos funciones, estimados, son funciones distintas. ¿Ok? Quería aprovechar de hacer la aclaración. ¿Ya? Bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, a pesar de que el 1 no pertenece al dominio de la función f de x, nosotros nos vamos a acercar al 1. ¿Ya? Vamos a calcular por la izquierda y por la derecha. Si nosotros nos acercamos por la izquierda, por ejemplo, si x vale si x vale 1 menos 10 elevado a menos 2, que sería un número a la izquierda del 1, la función evaluada en ese número nos da 1,99. Si tomamos este otro valor de x, nos da 1,999. Y así, si tomamos este otro, o sea, en el fondo uno observa que estos numeritos tienden al 2. Si tomamos números mayores que el 1, o sea, 1 más, por ejemplo, 10 elevado a menos 4, 1 más 10 elevado a menos 3, nos queda que también tiende a 2. Por
tanto, inmediatamente nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de esta función vale 2. ¿Ya? Claramente en este ejemplo nosotros no podemos evaluar la función en el 1, ¿no es cierto? O el dominio de la función es los reales menos 1. Fíjense, ¿cuál es el dominio? La gráfica de esta función que aparece acá corresponde a esta gráfica, que si ustedes observan es exactamente la misma gráfica de y igual a x más 1, porque es una recta, con la única diferencia que la gráfica de y igual a x más 1 es la recta entera, y acá tiene negrito, pero la gráfica de esta función f de x que nosotros estamos analizando es la recta y el puntito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora analicemos una función trigonométrica. No. ¿Qué pasa con esta función trigonométrica? Vamos a calcular cuando x tiende a 0. Por lo tanto, de la misma manera, tomamos puntos cercanos, tomamos acá, va, el 0, el volumen, baja el volumen, alguien tiene el volumen abierto y se escucha, mueve un papel y se escucha. Ah, sí, todo se escucha. Todo se escucha. Entonces, espérenme. Aquí tenemos nuestro punto, nuestro x sub 0, que es el 0, y vamos a tender por la izquierda y por la derecha. Entonces, tomamos un punto que esté a la izquierda, por ejemplo, el 0 menos 10 elevado a menos 2, después otro, el 0 menos 10 elevado a menos 3, 0 menos, que sería obviamente menos 10 elevado a menos 2, y al evaluar en esta función, a ver, hagan el cálculo, cuando ustedes evalúen funciones, estamos hablando de funciones reales, el x que ustedes toman, bueno, a ver, díganme, si corroboren, tomen la calculadora, porque estas cosas extrañas de repente aparecen en las pruebas. Tomen la calculadora y tomen x, este valor, reemplácenlo acá, divídanlo por esto y chequeen que les dé este número que está acá. Ya, les voy a dar unos 3 minutos para que hagan ese chequeo. Háganlo estimado, porque no después en las pruebas no les da lo mismo y me dicen, pero profe, ¿cómo no? Usé mal la calculadora me traicionó. Ya, así que hagan el chequeo, por favor. Al tiro, 3 minutos. Si aparece por lo menos una trigonométrica, ustedes tienen que tener la calculadora en modo radianes. Si la tienen en modo degree, no les va a dar el resultado real. Ya, estoy esperando para que me digan si les dan los valores. Ahí me dio 0,9999. Exacto. Ya, eso es entonces, ¿de acuerdo? Como les dije recién, si aparece por lo menos una función trigonométrica dentro de la función, ustedes siempre tienen que usar la calculadora en modo rad. ¿Ya está? Entonces, ¿qué observan? Que cuando nos acercamos al 0, por la izquierda tendemos a 1, y si nos acercamos por la derecha, también tendemos a 1. Por lo tanto, podríamos decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x es 1. Más que podríamos decir esto, es así, se cumple siempre. ¿De acuerdo? Y mirando la gráfica, vamos a observar lo siguiente. La función seno de x partido por x tiene exactamente esta gráfica, y acá cuando x vale 0, obviamente no está definida, por eso aparece ese circulito que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si nos acercamos por la izquierda, tendemos a 1, y por la derecha también tendemos a 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Consideremos ahora la siguiente función. Una función que es una función cociente, pero donde aparece un valor absoluto. Ustedes se acuerdan que nosotros cada vez que tengamos un valor absoluto, espérenme que estoy invitándolos, abriendo la puerta a los compañeros. Cuando nosotros tenemos un valor absoluto, nosotros sabemos que en general, siempre valor absoluto de algo va a ser igual al mismo algo sin hacerle nada, si es que lo de adentro es mayor o igual que 0, y menos esto, si es que esto es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, el f de x va a tener dos posibilidades. Fíjense, va a ser en el fondo una función rama. Siempre con x distinto de 0. Cuando x es mayor que 0, no podemos poner mayor o igual porque aquí nos están diciendo que el x es distinto de 0. Entonces, cuando x es mayor que 0, nos queda x partido por x.
porque para sacar el valor absoluto nos queda lo mismo de adentro sin hacerle nada. Esto es si el x es mayor que 0. Si el x es menor que 0, el valor absoluto de x sería menos el x, partido por x. Por lo tanto, la función, nuestra función es 1, podemos simplificar, porque sabemos que el x es distinto de 0, si el x es mayor que 0, y menos 1 si es que el x es menor que 0. Si uno hace la gráfica, dice, bueno, para los x mayores que 0, para todos los x que están acá, su imagen vale 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero cuando el x es menor que 0, su imagen es menos 1, está acá abajo. Entonces la gráfica de esta función es esta línea recta y aquí abierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para el 0 no está definida la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos? Cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el límite, cuando x tiende a 0, fíjense que vamos a introducir una notación. Cuando les ponemos a esa rayita aquí arriba, estamos diciendo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función. O sea, si es por la izquierda, fíjense, acuérdense del dibujo, 0. Esto es por la izquierda, mirando de frente a su cuaderno o de frente al computador. Esto es por la izquierda. O sea, estamos tendiendo a 0, por eso se le pone una rayita, un menos arriba. Y si tendemos a 0 por la derecha, se pone en este caso con un signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, uno dice, bueno, ¿cuál rama tomo? Si estoy tendiendo por la izquierda, estoy tendiendo para valores de x menores que 0. ¿Corresponde esta rama o esta rama? La rama de abajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno elige la rama, uno asume que la f de x es esta. Entonces, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0. Ya no es necesario ponerle por la izquierda, porque cuando elegimos cuál rama tomar, está implícito ya. De menos 1, y esto es el límite cuando x tiende a 0, del menos 1, la función menos 1 es menos 1 siempre, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendamos a lo que tendamos, esto siempre es la constante, menos 1. ¿Qué pasa ahora si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? Estamos tendiendo para valores mayores que, estamos tendiendo para valores de x mayores que 0. Por lo tanto, ¿qué rama tomamos? ¿Qué ramo tomamos? La de arriba. O sea, tomamos esta que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser el límite cuando x tiende a 0 de el 1. Y cuando x tiende a 0 de la función 1, que es una función constante, esto nos da 1. Por lo tanto, observemos que si tendemos a la derecha, por la izquierda nos da menos 1. Si tendemos a la derecha, nos da 1. Cuando pasa este fenómeno, que al tender por la derecha y por la izquierda, significa, no dan números distintos, porque obviamente 1 es distinto de menos 1, eso significa que el límite, cuando x tiende a 1 de f de x, no existe. ¿De acuerdo? O sea, que si al calcular el límite por la derecha y al calcular el límite por la izquierda nos dan números diferentes, eso automáticamente nos está indicando que los límites no existen, ¿ya? Cuando hablamos del límite por la derecha, por la izquierda, hablamos, eso se llaman límites laterales, ¿ok? ¿Ya? Veamos este otro ejemplo. Calculamos el límite cuando x tiende a 1. Bien, cuando x tiende a 1, si nosotros, bueno, esta es la gráfica de esa función, ¿cierto? Cuando x es menor que 1, tenemos un pedacito de esta parábola, que ustedes ya la saben dibujar. Cuando x es igual a 1, la imagen es el menos 1 acá, por eso lo marcamos acá, y cuando x es mayor que 1, este pedacito de esta otra parábola. Entonces, si nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a 1, tenemos que calcularlo por la derecha y por la izquierda, ¿cierto? Cuando x tiende a 1, voy a dibujar acá el número 1. Bueno, ahí está el 1. Tendemos a 1 por la derecha.
¿Cuál función tenemos que tomar si estamos tendiendo a 1 por la derecha? Los números no, partamos mejor para hacerlo siempre en un orden. ¿Cuál función, cuál rama de estas 3 ramas tenemos que tomar si estamos teniendo a 1 por la izquierda? ¿Cuál función consideramos? ¿Cuál de estas 3 ramas? 2 menos x al cuadrado. Claro, ¿por qué? Porque estamos tendiendo para valores menores que 1, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, tomamos esta rama, o sea, 2 menos x al cuadrado. Y cuando x tiende a 1, nosotros podemos evaluar esta que está acá, porque en el fondo, fíjense, estamos tendiendo por acá, por lo tanto estamos usando esta parábola, que es esta parábola. Luego reemplazamos cuando x vale 1, nos queda 2 menos 1 al cuadrado, nos queda 2 menos 1, 1. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función? Si estamos, perdón, tendiendo, me equivoqué, ahí puse por la izquierda, puse al revés. Por la izquierda y este por la derecha. Cuando tendemos a 1 por la derecha, estamos tendiendo a 1 para valores de x mayores que 1. O sea, esta que está acá. Luego de x al cuadrado, y eso sería 1 al cuadrado, que es 1. Si se fijan, estos dos son iguales. Por lo tanto, el límite, podemos concluir de acá, cuando x tiende a 1 de f de x en general, vale 1. Eso es porque estos dos valores fueron iguales. Si los valores son distintos, significa que el límite no existe. ¿Ok? A pesar de que la función evaluada en 1 nos da otro número, no nos importa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, aquí hay otro ejemplo más, más o menos similar al anterior. Observación importante. Usted le echan un vistazo porque es similar. Para calcular los límites es bueno tener presente que al evaluar directamente, si resulta un valor definido, ese es el valor del límite. ¿Ya? O sea, uno llega y uno evalúa en la expresión. De lo contrario, hay que realizar todos los arreglos necesarios hasta encontrar una expresión en la que se puede evaluar obteniendo un valor definido. Además, para el cálculo de límites interesantes es necesario dominar algunos teoremas respecto de límites, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aparecen algunos ejercicios resueltos de cálculos de límites. Yo además les voy a subir por el chat, vamos a analizar esto que está acá, para ver cuáles son los típicos truquillos que aparecen en el cálculo límite. Les voy a regalar un libro, no un regalo, un libro que está en internet, que un libro que es un profesor boliviano que lo resolvió, que lo encontré súper bueno porque tiene hartos ejercicios así interesantes resueltos de límites, de derivada, aparece harta materia, aplicaciones de la derivada, tiene problemas resueltos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿está en el chat? Bájenlo. Todavía no, porque recién lo estoy subiendo, para que lo bajen y lo tengan a mano, para que puedan ver ahí ejercicios resueltos, ¿ya? Por ejemplo, del cálculo de límites como estos que están acá. Eso es un regalo para los alumnos que vienen a clase. Sí. Así los motivo a venir a clase. La asistencia es bastante buena hoy día, así que los felicito. 34 alumnos, 33 en realidad, porque yo no soy alumna, pero súper bien con la asistencia. Así que me parece excelente, así les va mejor en la próxima prueba. ¿Ok? Voy a tratar de subirles hartas cosas resueltas, pero eso es en clases. Sobre todo en el segundo periodo el jueves, que ya muchos me abandonan. Ahí voy a darles algunos regalos a través del chat para los que estén presentes. Y así los motivo a venir a clases. Ya. Fíjense, por ejemplo, límite cuando x tiende a -1. Ahí yo les voy a ir contando así como cuáles son como las estrategias para calcular algunos límites. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que calcular un límite cuando x tiende a un valor, en este caso -1, si ustedes se dan cuenta que cuando x vale -1, claramente ustedes no podrían llegar a evaluar, porque si pueden llegar a evaluar, evalúan y ese sería el límite, ¿ya? Como no pueden llegar a evaluar, siempre la idea es factorizar acá abajo por x menos el número que aparece acá. O sea, lo que quiero decir es que si ustedes tienen x tendiendo a un a, la idea es que siempre factoricen en el numerador y en el denominador por x menos a. En un rato más mi lápiz se va a volver a la vida y ahí voy a volver a escribir lo que acabo de decir. O sea, en este caso, x está tendiendo a -1, entonces la idea es poder factorizar acá abajo y acá arriba por x menos -1.
¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Significa que este límite que está acá nos gustaría factorizar. Fíjense qué cosa es el factor x menos menos 1. Corresponde a x más 1, ¿no es cierto? En este ejercicio, que obviamente es sencillo porque es el primer ejercicio, ya está abajo el factor x menos este numerito, que sería x menos menos 1, x más 1. Y obviamente nos falta solamente factorizarlo de arriba también por x más 1. Sería x más 1 por este que está acá. Se simplifican estos dos y nos queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1, que es lo que está acá abajo. Y aquí podemos evaluar, ahora sí. Entonces cuando x tiende a menos 1, nos queda menos 1 menos 1, menos 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 de esta expresión es menos 2. ¿De acuerdo? Siempre la idea es factorizar por x menos el numerito al que está tendiendo, cuando aparece un polinomio partido por otro polinomio. ¿Ya? En el caso del segundo ejemplo, cuando aparecen raíces cuadradas, siempre que aparezcan en el denominador una o dos raíces cuadradas, siempre hay que tomar esta expresión, ojo, no hay que cambiarla, sino que hay que escribirla de una manera diferente, pero no multiplicar por algo, no sumarle a algo, no restarle a algo, o elevarla al cuadrado, alguna cosa extraña. No se puede hacer eso, la expresión tiene que mantenerse igual. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es multiplicar por un 1 astuto, que en este caso, este que está acá, es como el 1 astuto, porque claro, 3 más raíz de x más 9 partido por... ¿Y cómo a uno se le ocurre este 1 astuto, escribirlo de esta manera? Uno toma lo que aparece en el denominador y le cambia el signo a uno de los dos. En este caso le cambiamos el signo al de la raíz. Aquí dice 3 menos raíz de x más 9, uno le pone 3 más raíz de x más 9 partido por 3 más raíz de x más 9. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo no hemos cambiado la expresión, porque la estamos simplemente escribiendo por un 1 conveniente. ¿Ya? Y después, ¿qué hacemos? Mi lápiz me abandonó. Espérenme, le voy a cambiar, a ver. Denme un minuto que le voy a cambiar la puntita de la que sí. A ver si lo nombro. Y logro arreglar un segundo, por favor. A ver si ahora sí. No me quiere responder. Ya, no importa. Voy a ir explicando y si algo no se entiende, me voy a la pizarra, ¿ya? Ya, entonces estamos de acuerdo que este es 1. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hace? El límite lo mantenemos tal cual, pero lo que tenemos que hacer es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, se fijan, nos va a quedar raíz de x más 4 menos 2 por lo de arriba, partido por este multiplicado por este, pero este con este es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la suma por su diferencia? Toma el cuadrado al primero, que sería 9, menos el cuadrado al segundo, que sería raíz de x más 9 al cuadrado, nos queda x más 9. ¿De acuerdo? Oh, de todas las raíces que hice me aparecieron ahora. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar en el denominador, fíjense, al desarrollar esto nos queda menos x, y arriba nos quedó esta tremenda cosa gigantesca acá. Pero ojo, que no aquí no nos conviene hacer término a término, porque se agranda el ejercicio y no vamos a visualizar absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos conviene hacer ahora? Fíjense que claramente hasta acá, cuando x tiende a 0, no podemos evaluar acá abajo, porque abajo nos quedó un x, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no podemos llegar y reemplazar acá en la expresión, por lo tanto, hay que tratar siempre de factorizar por x menos el numerito que está tendiendo. O sea, en este caso sería x menos 0, que es x. Estamos bien acá abajo, pero arriba, claramente mirando este corcho, no se ve por dónde aparezca una x, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que recién nosotros racionalizamos por este término que está acá, que es 3 más la raíz de x más 9. Y fíjense que ahora nos quedó esto que está acá, por lo tanto lo que nos conviene hacer ahora es racionalizar, pero por la otra expresión que contiene una raíz cuadrada.
que sería racionalizar por esto mismo, pero cambiándole el signo a uno de los dos. En este caso le cambiamos el signo a S. ¿Se fijan? Y este que está acá es un 1 conveniente. ¿Ok? Este que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, este es un 1 conveniente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a juntar este factor con este factor. Y fíjense qué nos va a quedar. Nos va a quedar ahí una suma por su diferencia. ¿Cierto? Entonces, que este numerador con este numerador va a ser el primero al cuadrado, o sea, nos va a quedar x más 4, menos el 2 al cuadrado, que sería 4. Y este lo mantenemos tal cual. Y en el denominador nos quedó esto que está acá. Y ahora si nosotros desarrollamos acá, no, se nos van los 4, nos queda un x multiplicado por esto, partido por x. Ahora, ¿qué hacemos acá? Pum, pum. Se fue la x y nos quedó el término que aparece ahí. ¿No es cierto? Y ahora la pregunta es, ¿ahora podemos evaluar cuando x tiende a 0? Para responder a eso tenemos que ver si nos queda un 0 acá abajo. Y claramente podemos, ¿no es cierto? Porque nos va a quedar la raíz de 0 más 4, que es la raíz de 4, que es un 2. 2 más 2 nos queda 4. Reemplazamos arriba, ponemos en vez del x el 0. Y nos va a quedar 3 más la raíz de 9. Raíz de 9 que es 3, 3 más 3, 6. Y esto es menos 3 medios. ¿Qué significa eso? Significa que no sé cómo borrar esto. A ver, no importa. Avanzo nomás con las rayas. Significa que el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión es igual a esto que está acá. Este truco se hace cuando aparecen raíces cuadradas. ¿Ya? Bien. Esos son algunos de los trucos. En el librito que les envié aparecen hartos trucos más. Ustedes busquen en la parte donde el cálculo de límites y aparecen hartos ejercicios resueltos con un montón de truquillos. ¿Ya? Ya, siguiente teorema. Supongamos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe y vale m, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x vale m. Con m y n, números reales. Entonces, teniendo que estos dos límites existen, el límite de una suma va a ser la suma de los límites, el límite de una resta es la resta de los límites, el límite de un producto es el límite de uno por el límite del otro, el límite de un cociente es el límite de lo de arriba partido por el límite de lo de abajo, siempre y cuando este numerito obviamente sea distinto de 0. Porque si este numerito es 0, no podemos usar esta fórmula. ¿Ok? ¿Ya? Ahora vamos a definir qué cosa es, lo que acabamos de ver recién, es el concepto de límites. Vamos a ver el concepto de continuidad en un determinado punto. Ya, vamos a ver cuándo vamos a decir que una función es continua en un cierto valor. ¿Ok? Ya, entonces, una función es continua en un cierto punto, x sub 0, obviamente x sub 0 tiene que pertenecer al dominio de la función, siempre y cuando el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sea igual a L. Con L un número real, o sea, tiene que existir este numerito, y además la función evaluada en ese x sub 0, que es el número al cual está tendiendo, tiene que ser igual a L. Cuando se cumple estas dos cosas, vamos a decir que la función es continua en x sub 0. ¿Cuándo vamos a decir que la función es discontinua? Si la función no es continua en ese punto, o sea, en el fondo si falla una de estas dos cosas. ¿Ya? ¿Ok? Más, a mí me gusta como resumir esto de la siguiente manera. ¿Sí? Es lo mismo, pero para espera un poco. No, que ya descubrí que me conviene más escribir con el PDF, y ahí no se me escapa. Ahí. No se voy a escribir con esto. Entonces, f de x. F de x. No puedo escribir cualquier cosa, parece, ya me di cuenta. No puedo escribir cualquier cosa. F
Ah, no me queda como objeto. Ah, ya. Ya no me resulta. Ya, no me resulta lo que quería hacer. Ya, entonces, f de x es continua. En x sub 0 ustedes tienen que chequear tres cosas. Que la función evaluada en el punto tiene que existir. O sea, la función evaluada en el x sub 0 tiene que existir. Segundo paso, que el límite, cuando x tiende a ese punto por la derecha de la función, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función. ¿Por qué? Porque si esto pasa, vamos a decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe. ¿Ok? Y la tercera condición nos dice, que además se tiene que cumplir que el límite cuando x tienda a x sub 0 de f de x tiene que ser igual a f evaluado en el punto x sub 0. Si se cumplen estas tres condiciones que están acá, nosotros vamos a decir que la función es continua en x sub 0. Si una de estas tres falla, significa automáticamente que la función es discontinua en x igual a x sub 0. ¿Ok? Se tienen que cumplir esas tres condiciones. Ya, pensando en esto, veamos. La función, por ejemplo, esta función que habíamos visto en el ejemplo anterior, esta función que está acá, veamos si es continua o no. Para que sea continua, esta función, tenemos que chequear, vamos a chequear las tres condiciones. Primero, la primera condición nos dice que la función evaluada en el punto 1, o sea, estamos pensando si la función es continua en x sub 0 igual a 1. ¿Ya? Entonces, la función en la primera, f evaluado en 1, ¿existe? Sí, porque la rama nos dice que f evaluado en 1 es menos 1. ¿Existe? Sí, vale menos 1. La segunda, tenemos que ver si el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual o no es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Eso nosotros ya lo habíamos hecho y nos dimos cuenta cuando x tiende a 1, ¿dónde está la función? ¿Dónde está la función? Cuando x tiende a 1 por la izquierda nos da 1, y cuando x tiende a 1 por la derecha también nos dio 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿dónde está? Por lo tanto, esto se cumple, ¿cierto? Porque nos dio 1 al calcular el límite, nos dio 1 por la izquierda y nos dio 1 por la derecha, por lo tanto se cumple. Y la tercera es que el límite, cuando x tiende a 1, de la función f de x, que nosotros sabemos que nos dio 1, tiene que ser lo mismo que f evaluado en el numerito, en el 1. ¿Cuánto es f de 1? Nos dio menos 1. ¿Se fijan? F evaluado en menos 1, por lo tanto estas dos cosas son distintas. No me deja rayarlo, pero es un distinto, porque 1 es distinto de menos 1. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta función en el 1? ¿Es continua? La respuesta es no, porque se cayó en esta tercera propiedad. El límite cuando x tiende a 1 de f de x, que nos dio 1, es distinto de la función evaluado en este valor, en el 1. Porque f evaluado en el 1 nos dio menos 1. O sea, lo que nos dé aquí en la parte 2i tiene que ser igual a lo que nos dé en la parte i. Si son distintos, automáticamente la función no es continua en el 1. Y eso, si nosotros miramos la gráfica, es lo que pasa cuando hay saltitos. Cuando uno habla de una función continua, su gráfica, nosotros tenemos que ser capaces de dibujar la gráfica sin levantar el lápiz. ¿Se fijan? Y en este caso, para hacer la gráfica, nosotros, bueno, ahí dijimos distinto, de nuevo, distinto de menos 1. Y fijémonos, para hacer la gráfica nosotros nos moveríamos así, pero acá tenemos que levantar el lápiz. Hacemos el punto y después volvemos a retomar, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un vacío. Si la gráfica hubiese sido así y así, la función habría sido continua. O sea, su gráfica,
Nosotros, para que una función sea continua mirando la gráfica, tenemos que ser capaces de dibujarla, wow, sin levantar el lápiz. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Esta función también es discontinua. Fíjese, mirando la gráfica nomás. Uno dibuja ahí, pum, pero resulta que para seguir con la gráfica tendríamos que pegarnos un salto y de aquí retomamos. Por lo tanto, esta también es discontinua. ¿En qué punto? En el -1. ¿Ok? Veamos esta función que está acá. Esta función también la habíamos visto. 2 menos x cuadrado, ¿o no? Me suena como que ya la habíamos visto. ¿O no? 2 menos x cuadrado. Ah, bueno, es esta. 2 menos x cuadrado. No, no es la misma. No es la misma. No es la misma. 2 menos x cuadrado se tomaron partecitas nomás. A ver, si se les da esta función, ¿es continua? Uno dice, normalmente, si la pregunta fuese, determine si esta función es continua en todos los reales, lo que uno tiene que analizar es la continuidad en los puntos de corte, por ejemplo en el 1, entonces uno tiene que analizar qué pasa en el 1. Si en el 1 es continua, la función es continua en todas partes, porque los polinomios siempre son continuos. ¿Ya? Un polinomio, la gráfica de un polinomio es continua. Entonces tenemos que analizar en los extremos. Entonces tenemos que hacer de nuevo. ¿La función evaluada en 1 existe? Estamos analizando qué pasa en este punto. F evaluado en 1, ¿cuánto es? F evaluado, no, pues no existe, porque esta función está definida para los valores menores que 1 y para los valores mayores que 1, pero para el 1 no está definida. Por lo tanto, f de 1 inmediatamente no existe. Por lo tanto, esta función no es continua o en x sub 0 igual a 1. ¿Por qué? Porque falló en la primera condición. La función evaluada en este número no existe. Por lo tanto, es discontinua en este punto. Ahora, si a nosotros nos dan en este conjunto, y en este conjunto nos piden ver si es continua. Ah, pero en este conjunto me quitaron el 1, así que tenemos que analizar qué pasa en todos los reales excepto en el 1. Esta función sí es continua, porque si uno hiciera como la gráfica, digamos, esta es un polinomio, el polinomio siempre es continuo, o sea, para los valores menores que 1 siempre es continuo, y este otro, obviamente una parábola, también es continuo, por lo tanto la función es continua en todos los reales excepto en el 1, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego la función es continua en este conjunto. ¿Ok? Siguiente ejemplo. A ver, en el -1, de nuevo, inmediatamente sabemos que la función en el -1 es discontinua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la función no está definida en el -1. Si nosotros consideramos el conjunto de los reales menos el -1, le quitamos ese punto que sabemos que es discontinua. ¿Esta función es un polinomio? Sí, por lo tanto es continuo. Este es un polinomio, por lo tanto es continuo. Luego la función es continua en todos los reales menos el -1. ¿Ok? ¿Ya? Aquí hay varios ejemplos, ejercicios, ejemplos. Nosotros vamos a ver, les voy a pedir a ustedes, mirando el apunte, porque esto que aparece acá, son las mismas funciones que ya trabajamos. Yo quiero que me digan si esto es verdad, si esta función es continua o no es continua en este conjunto, lo mismo con esta, y si esta función es discontinua en el 0. ¿Ya? Les voy a dar unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos, 2 minutos por cada una de estas. Fíjense que más atrás están las gráficas para que ustedes puedan mirar, decir si es continua o no es continua, solamente mirando la gráfica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Manos a la obra. Tienen 8 minutos. Les voy a preguntar a ustedes qué les dio, si es continua o no es continua. A ver. A ver. Alan Opaso o Alejandro Cid. Alguno de los dos. Díganme, en el ejemplo 10,
¿Por qué esa función, ustedes me dicen, es continua en los reales menos el 0? Mirando la gráfica, ¿sí o no? O cualquiera que quiera hablar, opinar o escribir en el chat. ¿Estamos de acuerdo que esta función es continua en los reales excepto en el 0? Según entiendo, yo creo que sí. Pero mirando la gráfica nomás, y fíjense, ¿dónde está el seno de x partido por x? Si estamos haciendo como una recapitulación de las funciones que ya vimos antes, mire, ¿dónde está aquí está el seno de x partido por x. Esta es la gráfica de la función seno de x partido por x. Si la pregunta es, ¿esta función es continua en los reales excepto en el 0? Sí, porque es continua en este pedacito, es continua en este pedacito. En el 0 no puede ser continuo porque el 0 ni siquiera está en la función, no está en el dominio de la función, por lo tanto sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta otra función, en el ejemplo 11, mira, mirando la gráfica, ¿dónde está? Ejemplo 11. La función 1 partido por x, ¿será continua en los reales menos el 0? Tengo una pregunta que hacerles a ustedes. Me imagino que ustedes usan algún graficador, ¿no es cierto? Yo creo que el GeoGebra es el graficador más amigable del mundo mundial. Entonces yo lo que les sugiero es que ustedes grafiquen estas funciones y como ya tienen claro el concepto de continuidad, la gráfica, si ustedes son capaces de hacer la gráfica de esta función f de x sin levantar el lápiz, en este conjunto, por supuesto, en los reales menos el 0, esta función sería continua. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en este evento? En esta nueva función, ¿podríamos decir que es continua en los reales menos el 0? Sí, porque ya nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros ya vimos que en el 0 en particular, claramente esta función es discontinua por dos motivos. Una, porque la función evaluada en 0 no está definida. F de 0 no sabemos cuánto es, ¿cierto? Porque el 0 no está en el dominio. Y además, porque cuando calculamos, que lo hicimos arriba, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, es distinto del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque en un caso nos dio 1 y en el otro caso nos dio menos 1, por lo tanto ese límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe. ¿Ya? Y esta función en el 0 será continua o será discontinua. En el 0 es discontinua. ¿Por qué es discontinua en el 0? Esto es interesante que lo hagamos, que lo escribamos. A ver, vamos a analizar la continuidad de esta función en x sub 0 igual a 0. ¿Ya? Vamos a ver si la función es continua en este punto. Entonces, f evaluado en 0, ¿existe? Claro, porque cuando x vale 0 nos dice que f de 0 es 1. ¿De acuerdo? Después, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, ¿cuánto es? Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, ¿cuánto es? Esto díganme ustedes, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función? Ya, voy a esperarlos, les voy a dar un par de minutos. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. ¿Cuál de las dos ramas tomaron? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿se toma la misma rama o no? O sea, cuando hablamos de tender a 0, significa que no tomamos el 0. Por lo tanto, no podemos considerar esta rama, ¿cierto? Tenemos que considerar la rama de arriba. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de x partido por x, ¿cierto? Y la pregunta es, cuando x tiende a 0 por la izquierda,
¿A qué es igual esto que está acá? Voy a rayar por ahí arriba. Cuando estamos tendiendo a 0 por la izquierda, estamos tendiendo con valores de x menores que 0, ¿cierto? Por lo tanto, valor absoluto de x sería menos x partido por x, menos x. ¿Se acuerdan que lo hicimos ahí arriba? Menos x partido por x, pero menos x partido por x, eso es un menos 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que poner un menos 1. ¿Me siguen? Estamos tendiendo a 0 por la izquierda, por lo tanto menos x partido por x, y esto es menos 1, o sea, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de un menos 1. ¿Y cuánto es el límite cuando x tiende a 0 del menos 1? Esto es menos 1. Menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sí o no, estimados? Si es no, me dicen con confianza. Profesor, que a mí me gustaría que lo explicara de nuevo esa parte porque me perdí. ¿Ya? Ya, voy a escribirlo más bonito, más grande. Y me voy a ir a la pizarra, ¿ya? Porque es importante que esto lo tengan claro. Además me acordé, no le he dado la bienvenida a los estudiantes de Jaime Rebeco, así que le estoy dando la bienvenida, porque ahora entendí por qué tengo tantos alumnos, porque los alumnos de Jaime también están acá, así que les doy la cordial bienvenida. Recién me cayó la teja, voy a explicarlo en la pizarra. En el chat, estimados, por cualquier situación, cualquier cosa particular que alguien quiera escribirme, o si necesita alguna mini reunión, tanto para los alumnos de Jaime como para los míos, por supuesto, me escriben a @uten.cl y me dicen, hola profe, soy tal persona del curso tanto, y quería solicitar una mini reunión. ¿Qué es una mini reunión? Es simplemente yo le mando un link Zoom, donde nos juntamos unos 10 minutitos y el alumno me comenta cualquier situación particular que necesite comentarme. Que ojalá lo hagan antes del término de semestre, porque cualquier situación particular hay que saberla antes, digamos, porque una vez que ya el semestre se está terminando, no hay mucho que se pueda hacer. ¿De acuerdo? Así que simplemente me mandan y me dice, profesora, soy tal persona del curso tanto, y quería solicitarle una mini reunión. Y como les digo, yo lo único que hago, le respondo ese correo y le digo, ahí va el link de una reunión Zoom de 10 minutos. Y nos juntamos, conversamos de manera personalizada y particular, y ahí me explicas cualquier situación. ¿Ya está? Me voy a ir a la pizarra ahora para explicar ese cálculo del límite. ¿Ya? Así que seáis bienvenidos. El profesor Rebeco está muy bien, le fue súper bien con sus operaciones y sus cosas, pero yo creo que va a estar como un mes más o menos en... Oh, estoy grabando esto, parece, sí. Bueno, no importa. Va a estar como un mes más o menos rehabilitación, digamos, recuperándose para que quede como tuna. ¿Ok? Así que yo creo que lo más probable es que yo voy a terminar con ustedes el curso. Ya yo le voy a poner las notas y voy a hacer todo lo que corresponda. ¿Ya? Les recuerdo a los dos grupos que la prueba recuperativa de cálculo es mañana miércoles, si no me equivoco. Bueno, sale ahí en la calendarización. Entre miércoles y jueves, no sé si el miércoles o jueves, pero miren la recalendarización que aparece en la carpeta y ahí aparece de manera explícita cuándo es la fecha de la recuperativa. ¿Ok? Ya, entonces voy a anotar acá el ejemplo número 13. El ejemplo 13 dice, da la función f de x igual a valor absoluto de x partido por x, con x distinto de 0, y cuando x vale 0, la función es el valor 1. Entonces vamos a ver, la pregunta es, f es continua, vamos a ponerle en todos los reales, ¿ya? Vamos a preguntar eso. Entonces cuando uno le preguntan eso, uno tiene que analizar la continuidad siempre en los puntos de corte, cuando es una función rama, en los puntos donde se redefine la función, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar si la función es continua en el 0. Entonces tenemos que ver tres cosas. Primero, que la función evaluada en el punto tiene que existir. F evaluada en 0. Entonces dice, cuando x vale 0, ¿cuál de estas dos ramas tomo? La de arriba no, porque el 0 es distinto de 0, no.
¿0 es igual a 0? Sí. Por lo tanto, esto sería 1 y existe sí porque vale 1. En la segunda, nosotros tenemos que ver que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que existir, perdón, tiene que ser un valor que debe ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Entonces vamos a calcular uno primero. Ya. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces nosotros, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que tenemos una recta real, recta. Si tendemos a 0 por acá, cuando uno lo representa 0 menos, estamos tendiendo a 0 para valores menores que 0. ¿Cuál de estas dos ramas tenemos que tomar? Bueno, no podemos tomar la de acá abajo, porque aquí es cuando x es igualito a 0, no cuando está cercano a 0 o tendiendo a 0, por lo tanto la rama que tenemos que tomar es la de arriba. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto, cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta. Bueno, cuando x tiende a 0 por la izquierda, vuelvo a repetir, estamos tendiendo para valores de x menores que 0, ¿cierto? Para valores de x negativos. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Como estamos tendiendo a 0 para valores de x negativos, el módulo de algo que es negativo, para sacar las barras tenemos que anteponer un signo menos, por definición de valor absoluto de algo, ¿cierto? Como este x es negativo, tenemos que para sacar las barras anteponer un menos. Y este otro lo mantenemos tal cual. Y por lo tanto esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de menos 1, ¿no es cierto? Porque se simplifica este con este. El límite cuando x tiende a algo de una constante, siempre es igual a la constante. O sea, esto sería menos 1. ¿Se entendió esa primera parte? ¿Sí? Ahora vamos a calcular con lápiz fucsia la otra parte. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál de estas dos tenemos que tomar? Esta no la podemos tomar de nuevo porque esto es cuando x vale 0. Nosotros estamos viendo la tendencia a 0, por lo tanto tenemos que tomar la de arriba de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora, como estamos tendiendo a 0 por la derecha, dejamos ponerle el numerito acá porque estamos tendiendo por acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos a 0 por la derecha para valores de x mayores que 0, o sea, positivos. Por lo tanto, para sacar estas barras, sacamos las barras y nos queda lo mismo de adentro, sin hacerle nada. Y el de abajo se pone tal cual. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del número 1. Y el límite cuando x tiende a 0 o cuando x tiende a cualquier cosa de una constante, siempre es la constante. ¿Cuál es el problema? Estos dos numeritos, el límite por la izquierda y por la derecha, son valores distintos. Como son valores distintos, eso significa, por el hecho de que estos son dos números distintos, significa que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. No existe. Si estos dos números, siempre, en cualquier cálculo de límite, si el límite por la derecha da un número distinto al límite por la izquierda, significa que este límite no existe. Y si este límite no existe, no tiene sentido que sigamos haciendo nada más, porque automáticamente, por lo tanto, f no es continua en x igual a 0. ¿Por qué? Porque falló acá, este límite no existe. ¿Se entendió? La función esta es continua, volvamos al apunte. Esta, se fija, es discontinua en x igual a 0, lo mismo que decir que no es continua en x igual a 0. Y es continua en todos los reales excepto en el 0. ¿De acuerdo? En cualquier otro número va a ser continua. Si uno siempre tiene que analizar en los extremos, porque ahí es donde a la cosa falla, digamos. ¿Ok? Ya, y de tarea, para que ustedes lo hagan, esto que está acá, acuérdense, siempre que tengan que calcular un límite, siempre tienen que ser capaces de escribir, por ejemplo, este cociente, siempre x menos el numerito al que está tendiendo.
O sea, ustedes tienen que tratar de en esta expresión poner x menos 1 en el denominador y poner x menos 1 en el numerador. Siempre la variable menos el número al que está tendiendo. Fíjense, este tiende a 2, ustedes siempre van a tener que escribir esto, factorizarlo como x menos 2, siempre la variable menos el número, y lo de arriba también por x menos 2. Ese es como el truquillo, para que se les vaya la indeterminación. Perdón. Analizar la continuidad en el 3, acá es similar al que hicimos recién. Es similar al que les hice en la pizarra. Bueno, y estos son más o menos parecidos, del mismo estilo. A mí me encantaría que ustedes los hicieran estos ejercicios, y después me piden, me consultan, si es que alguno de ellos no lo pudieron hacer. Acuérdense que el jueves tenemos 2 clases pegaditas, por lo tanto yo parto la clase preguntando, ¿hay alguna duda? Entonces si alguien me dice, profesora, sabe que yo traté de hacer y no el ejercicio 2 de la clase pasada y no me resultó, y no sé qué, cualquier cosa, entonces pum, yo me acerco al ejercicio y se los explico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería la clase 19. Como les digo, en RECO tienen la clase 20 y la clase 21. Aquellos alumnos que quieran adelantarse con las clases y traer leídas las clases antes de que nos toque juntos sería fantástico, porque así si la estudian antes, la leen antes y hay algo muy enredado que no se entiende, me traen la pregunta y yo les respondo en clase. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Estáis liberados. ¿Hay alguna consulta? Ignacio, Víctor, Alan, Alejandro, Ian. ¿No? ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, profe, gracias.